en esta problemática que estamos teniendo, no solamente en la República Argentina, con lo que pasó en Bahía, con lo que pasó en Zárate hace poquitos días atrás también, lo que está pasando en Vera en estos momentos, lo viviste y lo vas a seguir viviendo con la cobertura de aire de Santa Fe, con Santi Goris y Lucas Payeta, pero son inundaciones que preocupan y demasiado. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿tiene que ver el calentamiento global, el cambio climático en esto? Y es por eso que estamos en comunicación con Natalia Macei. Es ecoinfluencer, la pueden seguir en Instagram como @ecointensa, es abogada ambientalista y está con nosotros para dialogar un ratito. Nati, querida, bienvenida a Santa Siesta, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes para vos. Buenas tardes para vos y muchas gracias por este ratito. Bueno, ¿se puede comparar, se puede asociar todas estas inundaciones graves, importantísimas que estamos viviendo con el calentamiento global o con el cambio climático? Claro. Absolutamente, sí. Más que compararlas, en realidad hay que interpretarlas como una consecuencia o como un síntoma. Nos damos cuenta de que el cambio climático es real porque empezamos a ver estos fenómenos climáticos extremos como son hoy en día las inundaciones, pero en otro momento fueron las sequías o los incendios forestales, todas estas cosas que son conocidas por nosotros y siempre supimos de su existencia, pero que cada vez se dan con más frecuencia. Podemos pensar, bueno, como les decía, los incendios forestales, cada vez todos los veranos vemos más incendios forestales, las inundaciones cada vez más graves, con más daños, y lo mismo pasó con la sequía. Entonces, todas estas cosas son una forma de darnos cuenta de que el cambio climático existe y que sus consecuencias ya se están viendo. Vos sabés que yo recuerdo, lo menciono siempre, ya debo tener cansada la audiencia de repetirlo, pero siempre menciono lo mismo. Yo empecé a tomar un poco de noción, la primera vez que escuché hablar de esto fue cuando vi ese documental que protagonizó DiCaprio, Before the Flood, que concientiza mucho y es impactante porque muestra realmente el impacto, qué sé yo, en lugares donde había glaciares y se derritieron de una manera, generando inundaciones en un montón de lugares. Pero como para poner un ejemplo nomás, ¿no? Bueno, está bueno el ejemplo que estás trayendo. Creo que ese documental es del 2014, 2015, capaz que como mucho 2019, pero me parece que era 2014, 2015. Sí. Y en ese momento todavía la perspectiva o la forma de hablar de cambio climático tenía que ver con esas cosas alejadas, ¿no? Como el oso polar arriba del bloque de hielo, el glaciar derritiéndose, y parecía que el cambio climático era algo que sucedía en otro lado. Entonces nosotros, mientras tanto, podíamos seguir más o menos con nuestra vida. Nos invitaban, obviamente, para mí está muy bueno ese documental, nos invitaba a tomar acción, nos invitaba a realizar cambios, como por ejemplo, pasarte a la lamparita LED, ahorrar energía, usar menos gases de efecto quemar menos gases de efecto invernadero o emitir menos gases. Pero hoy en día todo eso no es suficiente, o sea, como que en algún punto quedó un poco viejo y desde la narrativa, digamos, nos hace sentir esto que te decía, ¿no? Le pasa al oso polar, no me pasa a mí. Y hoy en día en lo que estamos tratando de hacer foco es en decir, no, nos pasa a nosotros, las personas afectadas por el cambio climático, como decías, en Bahía Blanca, en Vera, en Zárate, son personas, no son osos polares que están re lejos. Puede ser vos, puedo ser yo, entonces por eso también es la urgencia de tomar acción. Más allá de la empatía con los otros animales, ahora es nuestra propia especie la que está viendo en peligro. Natalia, a ver, para aquella persona que quizás sea, vamos a decir, negacionista de que no cree, que niega el cambio climático, lo que está ocurriendo. Trump, uno de ellos. Sí, bueno, sí, de hecho, por ejemplo. Decía, ¿cómo va a ser calentamiento global si acá está helado? Hace un frío bárbaro. Sí. A ver, imaginemos una discusión hipotética con alguien que te dice es todo mentira, en realidad estamos, no sé, estamos en una época en la cual, bueno, esto es natural que ocurra, no tiene nada que ver con la acción del hombre o era inevitable. ¿Cuáles son los argumentos o una respuesta rápida para que tome dimensión o conciencia de lo que está pasando, digamos, y que no hay que negar, digamos, sino simplemente abrir los ojos y ver lo que está ocurriendo? Recontra, el negacionismo climático está súper de moda, así que está bueno que traigan la pregunta. Muchas veces pasa esto, que planteas, bueno, las inundaciones en Bahía Blanca fueron consecuencia del cambio climático y alguien te dice, no,
el cambio climático no existe, es uno de los argumentos que te pueden decir, o te pueden decir, esto en realidad es parte del ciclo natural de la Tierra, como estás diciendo vos, y en esta época nos toca vivir esto, o te pueden decir, bueno, si fuera cambio climático se tendría que haber inundado toda Argentina, no solo Bahía Blanca. ¿Por qué solo Bahía Blanca se inundó? Esta fue la última discusión que yo tuve en este sentido, por eso traigo ese ejemplo. Entonces, ¿cuál es el argumento que tenemos que dar? Son varios, pero en primer lugar, aferrarnos a la ciencia. Las proyecciones y los estudios científicos lo que marcan es que a partir de la revolución industrial, el aumento de gases de efecto invernadero fue exponencial. O sea, la Tierra guarda muchos gases de efecto invernadero dentro de la atmósfera y eso hace que no nos congelemos. Por la distancia de la Tierra al Sol, está bien que muchos de esos gases de efecto invernadero queden adentro. Pero desde la época industrial, esos gases se están concentrando cada vez más. La atmósfera no está permitiendo que salgan y eso hace que haga más calor, aumente la temperatura. Ese aumento de la temperatura genera consecuencias, el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar, los cambios en las precipitaciones, más inundaciones, más sequías, o sea, rompe el equilibrio del ecosistema de la Tierra, como para que lo entendamos en esos términos, ¿no? Entonces, uno de los argumentos es ese, es el científico. Se analizó y se llegó a la conclusión de que a partir de que el ser humano empezó a quemar más gases de efecto invernadero, a emitir, más gases de efecto invernadero a partir de la quema de combustibles fósiles, el aumento de la temperatura fue claro. Entonces, ese es uno que es el netamente científico. Y por otro lado, más allá de eso, que también es parte de la ciencia, es como la prueba empírica, ¿no? ¿Cómo sabemos que existe el cambio climático y por qué que haya habido una inundación en Bahía Blanca es una consecuencia y aunque no haya habido una inundación en otra parte, igualmente es cambio climático? Porque cada región, cada parte de nuestro país y del mundo va a reaccionar distinto por las propias características del lugar. Hay lugares que van a tener más tendencia a inundarse, hay lugares que van a tener más tendencia a sufrir una sequía. Hay lugares que van a tener tendencia a las dos. Fíjense que, por ejemplo, Vera fue uno de los epicentros de la sequía en los años 2021-2022 y hoy sufre estas inundaciones. Entonces, hay lugares que tienen las dos caras de la moneda. Hay otros lugares que tendrán tendencia a los incendios forestales y hay zonas que quedarán tapadas bajo el agua. ¿Sí? Toda la zona costera, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, corre grandes riesgos de quedar bajo el agua. Entonces, el cambio climático es global, sus consecuencias son locales, es una buena frase para entender que hay que abordar la problemática de manera local y buscar las soluciones que necesita cada lugar, las obras de infraestructura, los equipos interdisciplinarios de personas y de profesionales que puedan trabajar en esa búsqueda de soluciones, pero muy enfocado a cada lugar. No sé si me expliqué, porque me fui un poquito de la pregunta inicial. No, sí, está bien. Creo que lo que hiciste aparte es explicar cómo afecta y un poco que es científico, digamos, para aquellos que lo niegan, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí. En este documental que yo te decía hoy, explican una situación de Miami, vos hablabas de obras de infraestructura. En Miami tuvieron que gastar, pero millones y millones de dólares para hacer una nueva estructura en la costa para que las inundaciones no lleguen hasta los edificios de la costa. O sea, estamos hablando de Estados Unidos y que ya en ese momento perjudicaba a la gente del lugar, digamos. Y las consecuencias son claras, las consecuencias del descongelamiento, de que haya más agua en los mares y demás, bueno, van a terminar en inundaciones a los lugares más cercanos. Pero a su vez, más allá de estas cuestiones que son tangibles y palpables, el otro día una médica me decía, bueno, algo relacionado a la alergia y demás, y me decía, lo que está pasando en Argentina es que se está tropicalizando el clima, por lo menos en esta región, en Santa Fe, y que muchas enfermedades o alergias que no eran tan comunes acá, por ejemplo, a raíz del cambio climático, se están empezando a hacer mucho más normales, por decirlo de alguna forma. Digo, también hasta en esa cuestión que parece imperceptible y que por ahí no es tan tangible, también nos está empezando a afectar y nos va a afectar a futuro y a las futuras generaciones de acá, digamos. Es decir, es amplio. Absolutamente. De hecho, esto que decís de las alergias lo podemos relacionar o podemos hacer la analogía con lo que pasa con el dengue. El dengue era un fenómeno de más al norte por el calor y a medida que va haciendo cada vez más calor en otros lugares de Argentina, fíjense como año a año, nosotros tenemos, me parece, más o menos todos la misma edad, probablemente recuerden que no era una problemática tan no sé, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. Yo soy de cerquita de la ciudad de Buenos Aires, y cada vez es más, y cada vez van más al sur. Entonces, como un poco se analiza eso, ¿no? Como las nuevas enfermedades o cómo se van distribuyendo de otra manera las enfermedades que antes estaban localizadas en una región y van llegando a otras por el cambio de la temperatura. Nati, hace unos años me acuerdo que una de las noticias ambientales que más me impactó fue el sobregiro de los recursos de la tierra, que habíamos agotado los recursos que estaban
básicamente para el consumo de ese año. Quería saber cómo estábamos ahora y está bien, el cambio climático es una realidad. ¿Qué se puede hacer para frenar un poco esta catástrofe que la tenemos respirándonos en la nuca? Bien, son dos preguntas. Arranco por la primera, la del sobregiro, que es re compleja, así que voy a tratar de ser lo más clara posible. El sobregiro de la Tierra es una fecha, se fija todos los años, y es el día, como bien decías vos, en el que se consume la totalidad de recursos que el planeta puede darnos para ese año. La equivalencia, la analogía que se hace es como si a vos te dieran un presupuesto de 1.000 pesos para gastar en todo el año y alguien se fija cuándo te terminaste de gastar esa plata. Bueno, ¿qué es lo que está pasando si vos te gastas todos esos 1.000 pesos en julio? Te dicen, bueno, estás sobregirado. Claro. No te alcanza la plata para llegar a fin de año. Entonces, ¿vos qué haces? En julio pedís un préstamo, sacás 1.000 pesos más y empezás a consumir los recursos, la plata, pero del año 2026. Claro. Eso es económicamente inviable. Lo mismo pasa en la Tierra con los recursos naturales y los elementos de la naturaleza. Con el petróleo, con el agua, con el carbón, sí, con los minerales. Entonces, lo que se plantea es que nuestra forma de consumo como humanidad es tan desmedida que estamos tomando más de la Tierra de lo que la Tierra puede darnos. Totalmente. Y cada país tiene una forma de consumo diferente y una forma de impactar distinta. Por ejemplo, Qatar consume tanto, tienen aires acondicionados en la calle, consume tanto que su fecha de sobregiro anual es en febrero. O sea, en febrero ya se consumieron todos los recursos. Si todos los países consumiéramos como Qatar, estaríamos en el horno. Esto se equilibra un poco porque hay países que tienen un consumo mucho menor, que tienen la fecha de sobregiro capaz que en noviembre, diciembre. Argentina suele tener su sobregiro en agosto y la fecha mundial suele ser por esta época, más o menos en junio vamos a tener la fecha exacta. Pero en definitiva el problema es que estamos consumiendo más de lo que la Tierra puede darnos, claro. Y esa es la insostenibilidad. Cuando hablamos de tratar de ser más sostenibles, es tratar de consumir y tomar de la Tierra lo justo y necesario para satisfacer nuestras necesidades sin comprometer el derecho de generaciones futuras de también poder tener una vida más o menos digna. Hago una pausa por si quieren decir algo, pero tengo la otra pregunta que me hizo para responder. No, dale, seguí, continúa. Sí, bueno, ¿cuál era la otra pregunta? Voy por el tema ¿qué podemos hacer para frenar ¿Qué podemos hacer frente al cambio climático? Totalmente. Bueno, en realidad, frente al cambio climático hay como dos estrategias. Una es la mitigación y otra es la adaptación. La mitigación al cambio climático quiere decir que tenemos que tratar de emitir menos gases de efecto invernadero. Esto que les decía de la quema de combustibles fósiles. Llevado a la vida cotidiana, usar menos el auto, caminar más. ¿Para qué? Para quemar menos combustibles fósiles. Sí, o autos eléctricos. Gases, ¿no? O autos eléctricos. Y lo podemos aplicar a miles de cosas en la vida cotidiana, como comer menos carne, caminar más, como les decía, usar ropa usada, bueno, en vez de comprar ropa nueva por el impacto enorme que tiene la industria de la moda, y eso hay que extrapolarlo a los niveles más altos a nivel países, ¿no? ¿Cómo puede hacer un país para emitir menos gases de efecto invernadero? Esa es la mitigación, los compromisos que los países hacen para decir, che, voy a quemar menos combustibles fósiles porque esto es insostenible y nos estamos llevando puesto al mundo. Claro. Ahora bien, esto, si lo hubieran hecho hace unos años, todo buenísimo. Ya estamos tarde. O sea, hay que seguir profundizando en la mitigación, pero igual el cambio climático ya no lo podemos frenar. Ya está entre nosotros, las consecuencias son las que vimos. Entonces, Argentina, puntualmente el mundo, pero vamos a focalizarnos en nosotros, tenemos que hacer foco en la adaptación. Adaptarse al cambio climático quiere decir entender que existe, que las consecuencias son reales, ver en cada región cómo se van a manifestar esas consecuencias y empezar a buscar soluciones. Infraestructura, Nati, como dabas el ejemplo de Miami, por ejemplo, ¿no? Acá hay un amigo que no cree, en el mensajero dice, puro chamullo lo del cambio climático. En Santa Fe nos inundamos en el 2003 y no volvió a pasar nunca más. Bueno, primero, menos mal que no volvió a pasar. En el 2007 tuvimos una, no igual, pero complicada. Pero ¿cómo le explicamos a este muchacho? Pero el 2003 fue porque faltaba cerrar una parte de la defensa. Sí, también. Una comparación distinta, pero dice, bueno, en 2003 inundamos, después no pasó más, es chamullo el calentamiento global. Primero que no es la única manera de expresarse el cambio climático, la inundación. Totalmente, pero pongamos el ejemplo de la inundación. Se inundó en el 2003 y no se inundó nunca más hasta ahora. No, sí hubo otras inundaciones. No, hubo inundaciones mucho menores. Y de hecho hace un par de semanas hubo una lluvia torrencial
que sí, puede pasar que quizás no estén limpios todas las alcantarillas, etcétera, pero no es a causa solamente de eso, sino que una lluvia torrencial que en muy pocos minutos llovió un milimetraje que no es habitual que ocurra, digamos. Cayeron como 1000 rayas en una hora, había sido una locura. Sí. Mira, puntualmente, en el caso de las inundaciones, podemos usar cualquier fenómeno climático extremo. Muchas veces te van a decir, no, bueno, se inundó en el 2003, no es que la inundación es algo nuevo, se inundó en ese momento, no volvió a pasar. ¿Qué es lo que genera el cambio climático? Que pueda volver a darse con mucha más frecuencia. Tal vez hay un lugar que tiene inundaciones cada 20 años, y eso está todo medido, estudiado, tenemos un servicio meteorológico nacional. Tal lugar tiene una trayectoria de inundarse muy gravemente cada 20 años. Perfecto. ¿Qué pasa con el cambio climático? Esas inundaciones se van a dar cada vez con más frecuencia y con más gravedad, intensidad, digamos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con una ola de calor. Capaz que alguien te dice, no, bueno, pero la ola de calor histórica de este año, en realidad, mi abuelo me contó que una vez también hicieron 45 grados un enero. ¿Cuándo fue? No, en 1960. Bueno, 1960 no pasó nunca más hasta el 2021, y después tenés 2021, 2022, 2023, 2024, ahí tenés la prueba del cambio climático. Total. El cambio climático no crea algo nuevo, una ola gigante, no se va a rajar la Tierra y nos va a tragar a todos como si fuera una película, sino que son todos fenómenos climáticos que ya conocemos, pero que se van a dar, como les digo, cada vez más violentos, cada vez más intensos, y por eso es que tenemos que prepararnos. Nati, querida, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, un placer charlar un ratito con vos. ¿Cómo te pueden seguir en redes? Me pueden seguir en @ecointensa en Instagram, que es la red que tengo más activa. Me pueden ir a seguir en mi canal de YouTube, que no sé cómo hacer para que tome vuelo, pero le meto mucho amor. De hecho, voy a subir esta nota más tarde, que también es Ecointensa. Y cualquier cosa me pueden escribir porque estoy ahí, como siempre, disponible para responder mensajitos. Nati, querida, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo desde Santa Fe. Chau, Chi, gracias. Natalia Macei, Ecointensa, @Ecointensa, así la pueden seguir en sus redes. Ella es abogada ambientalista, ecoinfluencer, y ha charlado con nosotros sobre el cambio climático al cual debemos reconocer. Ya venimos. Santa Siesta. Hacemos lo que queremos, menos dormir. Esta semana en Mayorista Jaguar, aceite legítimo girasol por 900 centímetros cúbicos a 1.849 pesos final. Y jabón en polvo ala por 400 gramos a 799.